Él es ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Señor ministro, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Está conmigo también mi compañera Romina Ceballos y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo le va, señor ministro? Buenos días. Buenos días, a las órdenes. Estamos bien. Sí, mire, ahora que estamos en el problema de las lluvias, ¿verdad? Que está ocasionando una serie de inconvenientes, no solamente en lo que tiene que ver con las vías, con la agricultura, con la gente, ¿verdad? Que tiene que ver también con su ministerio en lo atinente al tema de las viviendas. Hay muchísima gente que ha perdido sus viviendas en algunas provincias por el inclemente invierno que estamos soportando y queremos saber cuál es la propuesta de ustedes, cuál es el auxilio que le van a dar a esos ecuatorianos que han perdido sus viviendas. A ver, el auxilio y la respuesta son inmediatos y totales. Ha sido particularmente crudo este invierno. Fíjese que hemos pasado de una sequía a un invierno monstruoso. Nosotros hemos tenido grandes problemas en Piñas. Hay 100 casas que tenemos que reponer. Y al decir reponer, no solamente son casas que están demolidas, que se han caído por deslaves, donde hay personas muertas. Hay casas que han sido construidas en el pasado en lugares que jamás debieron de construirse. En laderas, en lugares de riesgo. Son casas que están bajo la espada de Damocles. No sabemos si se van a derrumbar en una siguiente lluvia dentro de 3 años. El tema cierto es que hay vidas que están en peligro. Y cuando una casa está en una zona de riesgo grave, inminente, esa casa para nosotros ya no existe. Esa casa tiene que ser desalojada y su familia tiene que ser ubicada en una casa cómoda, digna, pero sobre todo segura. En este orden de cosas, tenemos 100 casas en Piñas, tenemos aproximadamente 50 casas en Celica, tal vez un poco más. Tenemos 50 casas aproximadamente en Manta, otras 50 casas en Puerto Viejo, 16 casas en el cantón Bolívar, en Calceta, y hemos tenido en estos últimos días un problema enorme en la provincia del Oro, el sur de la República está, de Loja, perdón, el sur de la República está siendo particularmente golpeado, y en total, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy ya pasamos las 400 casas. Es, Arquitecto, hasta mientras se entreguen esas 400 casas, ¿qué va a pasar con esas familias que ya no tienen dónde ir? Pues bueno, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos, es muy fácil decir, usted tiene que salir de aquí, ¿sí? ¿Y a dónde? ¿Y con qué plata? El gobierno ecuatoriano, a través del Midubi, tiene un bono de arriendo por hasta 6 meses que permite a las personas irse a un lugar cómodo, irse a un lugar seguro mientras sus nuevas casas estén listas. Lo primero que se hizo en Piñas es primero sacarlas a un albergue, porque pues, no podían quedarse en una casa a punto de colapsar. Y luego las personas ya están recibiendo este bono para arrendamiento y otras personas que dicen, no, yo prefiero vivir con un familiar. Eso ya es optativo. Pero las personas tienen que salir. Cuando hay un riesgo inminente de deslave, las personas tienen que salir. ya, ¿y cómo hizo para conseguir terrenos, que eso es una de las cosas más complicadas, terrenos? A ver, hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de los alcaldes. En Piñas, mi saludo a Tere Feijó, estupenda alcaldesa, estupenda. Nos consiguió, no solamente es estupenda porque nos consiguió un terreno, es usted una mujer muy dedicada, esforzada. Un terreno dentro de la topografía eh, de Piñas, particularmente difícil, un terreno aceptablemente plano, eh,
Celica se nos ha conseguido un terreno bastante apropiado. En Manta, terrenos que con poco dinero se terminan de urbanizar. Lo propio en Portoviejo, en fin, suerte. Aquí no hay banderas políticas. Cuando uno tiene una población, una parte de la población que está en peligro, no importa de qué partido sea, hay que ponerse a trabajar juntos. Oiga, Y, arquitecto, y les entregan las casas en 6 meses, ¿verdad? Y no están mínimamente equipadas con alguna refrigeradora, alguna cosa, así como están, la van a entregar. a ver, el Midubi entrega las casas. Cuando hace falta alguna ayuda o equipamiento, lo hace el MIES. Por ejemplo, este fin de semana eh, que acaba de pasar, nosotros el día sábado entregamos viviendas para familias que estaban absolutamente en pobreza y en vulnerabilidad y víctimas, por otro lado, de femicidio y de violencia intrafamiliar. Cuando nosotros tenemos casos gravísimos de pobreza, de vulnerabilidad, de casos dramáticos, entra el MIES, incluso entra la Secretaría el Servicio de Aduanas, porque dentro de lo que se requisa de contrabandos, pues hay refrigeradoras y una serie de enseres que son, que en vez de que se pudran en una bodega, se los da a las personas que realmente lo necesitan. 9 de la mañana, 28 minutos. Radio Atalaya está presentando su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al arquitecto Humberto Plaza. Él es ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Continúa esta entrevista con más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Ministro, muy buenos días. ¿Y cómo pueden hacer las personas para acceder a estos bonos, o ustedes son los que los identifican y les dan dichos bonos? A ver, cuando se declara una emergencia, primero tiene que declararse una emergencia, no solamente que existan las lluvias inmediatamente en los municipios, eh, primero municipal, eh, a veces llega a ser provincial, eh, pocas veces emergencia nacional. En este caso han sido emergencias cantonales, se las declara, se activa el MIDUBI, se activa el MIES y sobre todo se activan las alcaldías, los municipios, porque nadie mejor que el propio municipio, el gobierno local, para conocer su comunidad, los riesgos en los que se encuentran y sus necesidades. Entonces se hace un trabajo en conjunto, se va al sitio. Yo personalmente he ido a los sitios de desastre. A los últimos de Loja no he podido ir, pero mañana sí voy a ir. Y se identifica a las personas. Y primero, pues, sacarlas y luego hacer rápidamente vía emergencia y en esto, pues, nosotros no vamos a aprovechar como gobiernos anteriores que cuando había una emergencia se frotaban las manos porque se venía un sobreprecio legal. Nosotros tendremos muchísimo cuidado en ser pulcros en estas contrataciones. Eh, y se procede lo más rápido posible. En el caso de piñas, por ejemplo, hemos tenido que diseñar porque no teníamos absolutamente nada y no hay un espacio como para hacer casas de un solo piso, no hay terrenos. Nosotros tenemos que trabajar de la mano de los municipios y de otras carteras de Estado de manera coordinada, de manera pronta, rápido. Ministro, ¿y cuántos damnificados ustedes han podido identificar y a cuántos ya se les están dando la ayuda oportuna? A ver, el número tristemente cambia todos los días. Y digo tristemente porque no termina este invierno tan cruel. Hace 15 días yo le hubiera a usted dicho que eran 150 familias. Yo hoy le digo que ya pasaron las 400. Yo quisiera que ya se detenga esto, pero me temo que
seguiré dando malas noticias. Perfecto. Las 9 de la mañana con 32 minutos. Un cordial saludo para el ministro Humberto Plaza Argüello, con quien somos amigos. Hola, hola, mi querido Humberto, somos amigos de muchísimos años. Y bueno, te estábamos esperando acá, pero sé que por motivos de agenda hubo pues la necesidad de estar en la capital de la República, ¿no? No, no en la capital, no he estado para nada. Allá. El territorio ha estado en esto. He estado en esto. Cuando tú tienes emergencias, todo lo demás pasa a segundo plano. Sí, sí, la verdad que claro, tienes que deshacer de un momento a otro la agenda, como dicen, cuando las circunstancias cambian, los planes cambian, ¿no? Yo no tengo agenda 24 horas en adelante. Sale un problema y tienes que salir hacia el problema. Es muy grave. Tú no puedes quedarte inactivo porque la falta de actividad, la falta de una reacción pronta puede significar muertos. Ya hemos tenido muertos, no ha sido por culpa nuestra. O sea, cuando sale el problema, llegamos y ya hay casas derrumbadas y fallecidos, pero si nosotros permitimos que se muera gente ya nosotros actuando, pues yo no podría dormir el resto de mi vida, un cargo de conciencia terrible. Tenemos que actuar y ahí hay que mojarse el poncho y hacer lo que se tiene que hacer. Correcto. Humberto, el bono de arrendamiento por emergencia es de $235. ¿Estoy equivocado o esa es la cifra? Aproximadamente esa es la cifra. Ese es un bono que permite alquilar una casa bien, decente. No es una casa, no para alquilar una casa de lujo, pero las personas tienen que estar en alguna parte mientras nosotros casas. Eso es verdad. Yo no puedo decir, vea, salga usted, su casa no se ha caído y la persona pues ve que su casa está entera, ve que no hay ninguna rajadura y tienden a pensar equivocadamente, yo tengo aquí viviendo 20 años y nunca se ha caído mi casa. Claro, las casas que se caen no se habían caído nunca antes. Entonces, viene una situación que no ha sucedido en 20 años, un deslave, y esa casa se va a caer por primera y última vez. Y personas que están en zonas de riesgo, no siempre es fácil convencerlas de que tienen que salir de allí porque sus vidas están en serio peligro. Eso es difícil, ¿eh? Y no les gusta, es verdad que realmente a ellos no les gusta, tienes toda la razón, no les gusta dejar, además tienen temor de que se les lleven el terreno, de que sus cosas, pocas que quedan, se les roben, no se quieren ir de la zona, es verdad. Sí, es complicado. Cuando pasaba eso en Guayaquil, siempre había este tema. Es muy complicado, sobre todo por el sentido de pertenencia también que ya tienen las familias de sus hogares. Sí, sí, esa parte complicada. A mí me pasó, yo viví en un departamento en Urdesa hace años y el muro de contención detrás del edificio donde yo vivía falló. Yo antes saqué a mi familia, pero en 5 minutos llevé que en paz descansa el ingeniero Jorge Tola. Vimos que no había un riesgo grave en mi edificación. Se comenzaron a hacer los trabajos, pero mientras vinieron los especialistas, yo saqué a mi familia inmediatamente. Gracias a Dios, el riesgo no era para tanto, pero mientras hay un riesgo, la vida es lo primero. Sin duda alguna. Quería preguntarle al ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el caso de los bonos, repetir, e incluso lo vamos a poner en pantalla, cómo los damnificados de diferentes lugares, porque hay por diferentes lados del país, especialmente en la costa, pero no solo en la costa, pero a lo largo de la costa, por esta estación invernal tan fuerte, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo pueden pues aplicar para que sea expedito, digamos, recibir el bono y el bono de arriendo? A ver, no solamente es en la costa, Andrés. Okay. Nosotros tenemos en la costa, en la cuenca baja del Guayas, donde nosotros estamos hoy.
Si tú te vas a Wuhan, por ejemplo, Wuhan se va a pique todos los años. Hay Todos. ciudades bajas y sube el nivel de las aguas. Eso no te rompe una casa. En condiciones, cosas rarísimas, no hay ahogados, se te dañan todos los enseres. Ese es un problema. La casa no se ha roto. Nosotros hemos tenido los más grandes problemas en la Sierra Sur, aunque ahora ya tenemos problemas en Conocoto y otras partes del norte de la sierra, pero principalmente en la Sierra Sur y en Manabí. Hemos tenido problemas en Manta, en Puerto Viejo, en el Cantón Sucre, no tanto porque sube el nivel del agua, sino por deslizamientos de tierra, y eso es el mismo problema que en la sierra. Tú pones una casa en un cerro donde no debías, llueve, en asentamientos informales, o al menos que comenzaron como informales hace unos años, pues allí nadie ha tenido ningún criterio técnico a la hora de construir. Hay escorrentías que no están bien, se acumula el agua. El agua tiene una memoria elefantiásica, por donde algún día corrió, va a querer correr de nuevo y se va a llevar por delante a lo que se le ponga. Pasan estos problemas inmediatamente, pues te podrás imaginar la prensa, esto se hace público. Cada ecuatoriano con un teléfono celular es un periodista informal. Sí, 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 es verdad. Sí, eso, hay un problema, se entera todo el mundo inmediatamente, entonces se moviliza el Midubi. Si yo no me he enterado, a mí me pueden llamar a las 3 de la mañana, una cosa por el estilo. Yo me entero yo al tiro, y cuando yo me entero y ya está enterado el jefe de la oficina técnica de determinada provincia, en este caso Loja, por ejemplo, está enterado el Zonal del Sur del Ecuador, está enterado mi viceministro, el presidente, todo el mundo se entera, nos activamos, se forma el COE cantonal, entran bomberos, entra alcaldía, etcétera, y se toman, como pasó en Piñas, que hubo la presencia de algunos ministros, estaba el ministro Luque, Obras Públicas, el secretario de Riesgos, en fin, todo se activa, se va al sitio. O sea, hay un trabajo multi-institucional, ¿no? Como dicen, institucional. No puede ser de otra manera. Entra el MIES también. MIES, obvio, para los kits y todo. Entonces, en el caso más dramático, que yo creo que en Loja se está poniendo peor, en Lauro Escobar, es horrible. Esto es un medio radial, puedo mandarte fotografías aéreas, es espantoso. Sí, por favor, porque tenemos igual nuestras plataformas de redes sociales, ¿no? Yo me comprometo a mandarte fotografías, son muy tristes. Son muy tristes. Entonces, se activa todo el mundo. En el caso de Piñas, fuimos al sitio, fue el presidente de la República al sitio, pues vimos casas caídas. Hay que ser muy macho para no llorar allí, te lo digo. Y a la gente se la saca. En el caso de Piñas, inmediatamente se la sacó a un coliseo. Pero tú no puedes tener, pues, a 100 familias en un coliseo durante 6 meses. Imposible. No se puede, no es dable. Entonces tienes que activar rápidamente el tema del arrendamiento, el bono por arrendamiento, hasta que estén listas las casas. Totalmente de acuerdo. Y las casas, antes de ir con Alcides y con Romina, con sus preguntas finales para el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿son hechas de qué manera? Porque antes, por ejemplo, aquí en Guayaquil, ¿se acuerda, Romina? Se hacían, cuando había estas emergencias, en algunos casos se les daban de las de Hogar de Cristo. En otros se hacían otro tipo pero no sé en este caso qué tipos de casas serán, sobre todo por la rapidez que se necesita para reponerlas, ¿no? No, aquí no son ninguna casas de madera para nada. A ver, yo en este momento le he enviado un render de lo que va a ser Piñas a mi director de comunicación,
Andrés Brito, que está seguramente escuchando en este momento, y le pido por este medio que te las envíe inmediatamente, el render. En el caso de Piñas, para no dar generalidades, déjame hablarte de Piñas. Sí, La ok. sierra, la tierra es poca. Me dicen que ya te acaban de pasar la imagen, o no sé si la puedes pasar. A ver, Eh, la estamos esperando, pero debe estar por llegar. ya te la pasaron. A ver, Piñas, hablemos de Piñas. En la sierra en general, pues la tierra es poca, la tierra es cara, la tierra es accidentada en su topografía. Tú no puedes hacer allí un proyecto habitacional con casitas individuales de un piso, como podría hacerse en la costa. Entonces, en el caso de Piñas, se han hecho... Pero son unos conjuntos, son unos que ya lo tenemos aquí, ¿no? Son unos conjuntos, ¿no? De departamentos, ¿no? te quiero decir, hacer las cosas bonitas o hacer las cosas feas cuesta igual. Entonces, ¿por qué tienes tú una persona que ya ha pasado un mal rato, aunque no lo haya pasado? Tú no puedes meter a una persona a vivir en un lugar horrible, pues. Tiene dignidad, no importa si es rico o es pobre. Las personas tienen dignidad y hay que tratarlos con respeto y con cariño. Cuesta lo mismo diseñar bonito que diseñar feo. Y nosotros nos estamos encargando de que las personas que hoy han pasado, algunos de ellos gracias personales o el trauma de salir de su barrio, estas personas que han estado juntas, la misma comunidad se la traslada a otro sitio, quiera Dios, sientan que están dando un paso hacia adelante con viviendas mejores de las que tenían. Don Alcides Montilla. Arquitecto Plaza, Don ojalá, Alcides, aspiro, yo soy manabita, aspiro que todos los proyectos habitacionales que se están ejecutando a través del ministerio que usted dirige se cumplan y se terminen, porque Manabí, lamentablemente, usted lo sabe, cuando ocurrió el terremoto se ofrecieron muchas casas que todavía no se las cumple. Y en algunos cantones la gente todavía sigue viviendo en carpas, ¿verdad? O en casas que no son necesariamente las habitadas, ¿verdad? Y le hablo específicamente de un proyecto que ustedes tienen en Santana, por ejemplo, que ya se inició hace poco, y otro que se ejecuta acá en Guayaquil, que le han denominado Mi Sueño Guayaquileño. Este tipo de proyectos de vivienda, entiendo yo que los están también ejecutando en otros cantones de algunas provincias del país. En términos generales, ¿verdad? ¿Cuántas nuevas viviendas está ejecutando el gobierno de Daniel Noboa en este momento? a ver, el gobierno hace casas en terrenos que nosotros desarrollamos y le ponemos infraestructura. Luego se hacen casas esparcidas, que son en terrenos propios. Una persona tiene un terreno, no tiene casa, se lo hace allí. Luego hay gente que se le da crédito para la vivienda, otras casas en las que hay mejoramientos, porque tienen techos con huecos, piso de tierra. En otros casos hay familias, especialmente en la ruralidad, que vive pues sin drenaje sanitario, aguas servidas. En fin, mencionamos soluciones habitacionales a todos estos ejemplos. En total, en estos 15, en estos 16 meses de gobierno, hemos completado 14.995 soluciones habitacionales de casas alrededor de, digamos, casas o departamentos alrededor de 5.000. Nosotros hemos tomado proyectos que venían pues ya iniciados de gobiernos anteriores y los hemos concluido. Y también como el caso de Sueño Guayaquileño que usted ha mencionado, eso era un muerto que hemos tenido que resucitar. Es más fácil tener un hijo que resucitar un muerto, eso sí le digo. Eso fue un proyecto que fue un contrato firmado en el gobierno de Lenín Moreno y que casi a patadas y a puñetes hemos terminado esto exitosamente. En total, cerca de
cerca de 3.000 y pico de casas han sido revividas en esta línea. Respecto a Manabí, hay algo que voy a compartir con ustedes y que usted como manabita va a estar muy enojado por lo que le voy a decir. Cuéntanos. ¿Cómo le parece que ha habido una donación del gobierno chino para hacer cerca de 1.000 casas desde el año 2016 que no se lo ha aprovechado, que estuvo eso botado, como que si nos sobrara plata, o ¿Y de como que, cuánto fue la donación y a quién llegó ese dinero? que no ha llegado a ninguna parte, pues, a ¿Y de nadie? cuánto era? ¿De cuánto era de la donación? La donación era, bueno, a unos precios que no están actualizados para hacer 1.100 casas. Se pudo haber hecho en el año 2016 1.100 casas en Manabí y no se las hizo jamás porque no sacaron adelante este crédito. Esto es algo, es bochornoso, es miserable. Nosotros, cuando yo me enteré de esto que ha estado votado, otro muerto, y en estas épocas en que lo que no hay es dinero, yo me he lanzado de cabeza, he tratado de revivir y ya nos hemos reunido con el gobierno chino y estamos muy cerca de reactivar esta donación, ni siquiera es crédito, es donación, es plata que nos regalan a los ecuatorianos para hacer casas en Manabí para los damnificados del terremoto. No es posible que en 9 años esté esa plata botada, que haya gente, como usted dice, viviendo en malas condiciones. Eso, eso es la peor clase de las indolencias. No está bien. Y entonces hay que recuperar el dinero, pues, Humberto. Eso estamos. Yo me he reunido con el embajador 2 veces, con el personal de la embajada. Hemos tenido reuniones de trabajo, estamos en permanente contacto, el presidente sabe de esto aquí, está activa también ayudando la canciller. Nosotros no podemos dejar estos cabos sueltos. Es decir, si alguien no ha hecho nada en 9 años, no es excusa para que nosotros ahorita tampoco lo hagamos. Oye, Tenemos, arquitecto, yo lo único que le pido, si es que se concreta la construcción de todas estas viviendas, es que, como decimos los manavistas, hay que repartir bien el queso, o sea, para que todos los cantones reciban casas provenientes de esta donación japonesa. Eso nomás le digo. Continuamos con más preguntas con mi compañera Romina Ceballos. Ministro, y cambiando un poco el tema, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes como ministerio para este 2025? Y bueno, pues de ser el caso de que el presidente Daniel Noboa se reelija, ¿cuál es la proyección para los siguientes 4 años en temas de vivienda para el país? va a ser reelegido el presidente Noboa. Y yo creo que vamos a dar un cierto cambio positivo. Nosotros hacemos casas 100% subvencionadas, es decir, regaladas para las personas que estén en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Si nosotros tenemos que comprar un terreno, urbanizarlo, darle toda la infraestructura, electricidad, agua, drenaje, agua servida, pluvial, etcétera, y luego construir una casa, es caro, es caro. Y si nosotros ponemos toda nuestra energía a hacer casas regaladas, nosotros ni siquiera no alcanzaremos a reducir lo que por aumento de población crece el déficit habitacional año a año. Es decir, el próximo año haciendo esto, el déficit será mayor. O sea, no estaremos para nada reduciendo el déficit. ¿Existe gente con vulnerabilidad y con pobreza? Sí. Para esa gente que no tiene ninguna otra alternativa, nosotros haremos casas. Pero existe una cantidad de personas, gigantesca cantidad de personas, que
están pagando un arriendo de 160, 180, 200, $220. Son muchísimos, muchísimos en la República. Este es un segmento que ha sido tradicionalmente olvidado desde épocas del el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que hubo proyectos bien pensados en que la gente que podía pagar puede comprar una casa con un bono parcial de hasta $7,000, con un techo de $47,940. No es para comprarse casas caras, es el segmento bis, con un pago, con un crédito a 25 años plazo y con una tasa del 4,99% anual. Esto, analizamos el pago mensual, corresponde aproximadamente a lo que el día de hoy están pagando por arrendamiento. Entonces, esta es una manera bastante eficiente de lograr que una gran cantidad de ecuatorianos pasen de arrendatarios a propietarios. Y con el mismo dinero que yo como ministerio pongo a una casa nueva, 100% subvencionada, yo puedo promover 4 o 5 casas que van a ser parcialmente subvencionadas. Hago 4 veces o 5 veces más casas, reduzco 4 o 5 veces más el déficit habitacional, se reduce más. Y hay una cosa importantísima, que al así hacerlo, yo muevo la economía 4 o 5 veces más, doy trabajo a 4 o 5 veces más personas, porque cada 20 metros cuadrados de una edificación de interés social me da a mí trabajo a un obrero por 18 meses. Entonces, eso es un gran dinamizador de la economía y logramos algo bueno y al así hacerlo tenemos unos beneficios colaterales espectaculares. Y tal vez se han sentado con el sector privado, con algunas constructoras para poder hacer planes habitacionales de la mano del sector privado. Totalmente, pues de eso se trata. Nosotros nos hemos reunido con la Cámara de Construcción de Guayaquil, con la Cámara de Construcción de Quito, con la Cámara de Construcción de Cuenca, con la Cámara de Construcción de Machala, con gremios profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, con promotores inmobiliarios, con vendedores de bienes raíces, con la banca pública, con la banca privada. Y créanme que he tenido de parte de todos un enorme apoyo, porque esta es una alternativa, esta es una propuesta que beneficia a todo el mundo. Aquí nadie sale perjudicado. Nosotros hacemos más casas, reducimos el déficit habitacional, ganamos. Los constructores hacen casas, ganan legalmente, lícitamente su dinero, los vendedores las venden. Las personas compran una casa más barata de lo que cuesta normalmente y además con un crédito blandísimo a larguísimo plazo, ganan. Los obreros que estaban desocupados se ocupan, ganan. La señora que vende almuerzos afuera de la obra, también gana la señora y el que transporta los sacos de cemento. Esta es una propuesta de ganar, ganar. Cuando uno propone un negocio que es bueno para uno y es malo para otro, no es negocio, eso es trague. Esto aquí es bueno socialmente, es bueno económicamente. Muy bien. Hay una pregunta final que se me había quedado en el tintero para el ministro Humberto Plaza, y es el que tiene que ver con este boletín que habíamos recibido, me parece que ayer, sobre el acuerdo que ustedes tienen respecto al bono, ¿no? Entonces, quisiéramos leerlo brevemente y que por favor nos lo expliques, Humberto. A ver, en las viviendas de un dormitorio el precio máximo será
de hasta 70 salarios mínimos vitales, es decir, $32.900. En las viviendas de 2 dormitorios, el precio máximo será de hasta 86 salarios mínimos vitales, $40.420. Y en las viviendas de 3 dormitorios, el precio máximo será de 102 salarios mínimos vitales, $47.940. Correcto. Ok, explícanoslo un poquito. Son obviamente de interés social, ¿no? Sí, está dentro del segmento BIS. Y hay una ley orgánica de vivienda de interés social, la LOBIS, que nos permite hacer los trámites más rápidos. Me olvidé decirlo, es buenísimo también. ¿Por qué esta división? Porque si yo tengo un techo máximo de $47.940 y yo quiero comprarme una suite, yo no voy a utilizar dinero, una suite que cueste eso. Si yo tengo plata para tener algo, yo podría pagar y pudiendo recurro por la ayuda del Estado. No, es para que la gente que recibe el bono realmente lo necesite. Yo no puedo, yo vivo en Guayaquil, yo quiero una suite en Salinas porque me gusta vacacionar, entonces me compro de $47.000 en Salinas y eso le va a costar $7.000 al Estado. No, o sea, tiene que ser una casa, la única. Ok, no tener otra vivienda. La persona tiene que necesitarla. Es decir, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de a quién darle la plata. Me parece que eso es fundamental para que no se dé como en la época que se han dado créditos o becas o situaciones así, que tienen que ir a los más necesitados, a los que realmente los necesitan. Tienes toda la razón, Humberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A las órdenes.